Ok. Entonces, sí, le estaba diciendo un momento. A ver. Quería hablar entonces de qué pasa con la evolución estelar, que así con la... ¿Qué pasa cuando una estrella entonces, eh, bueno, envejece y agota su combustible nuclear? Entonces queremos formalizar un poco esa idea. También comprender bueno, cuál es el rol de la fusión nuclear en la evolución del universo. Entonces, con eso quería partir con nucleosíntesis y la generación de nuevos elementos. Entonces, uno también, o sea, digamos, tiene quizás a veces la idea de que la fusión nuclear y la nucleosíntesis es un tema, digamos, abstracto que concierne interiores estelares y que está muy lejos de la experiencia cotidiana. Pero no hay nada más falso que esa idea. Y en esta imagen les muestro entonces un fragmento de lo que tenemos aquí en la roca que vemos acá, un fragmento del meteorito de Allende, que cayó entonces cerca del pueblo de Allende en México. O sea, acá tienen el meteorito. Um, y eso de memoria creo que fue en los años 60. Desde que cayó cerca del pueblo, y este meteorito es muy importante porque viene de las afueras del sistema solar, en una parte del sistema solar que no fue afectada por la formación planetaria y por toda la química que ocurre en los planetas. Es decir, que obviamente la Tierra y los planetas telúricos, bueno, claro, son rocosos, pero en su formación hubieron procesos geoquímicos complejos que alteraron la composición del material. Entonces, esta roca, que viene de los confines del sistema solar, es pristina, se llama primordial, en el sentido de que su composición química no ha sido alterada por la formación del sistema solar y por, bueno, los procesos complejos que modificarían su composición isotópica y química. Entonces, al estudiar esa roca, podemos tener una idea del material con el cual se construyó el Sol y el sistema solar completo. ¿Qué tiene que ver eso con nucleosíntesis? Bueno, resulta que en el estudio de estas rocas, los geólogos descubrieron, los geólogos, no los astrónomos, sino los geólogos, descubrieron razones isotópicas anómalas. Muy interesantes, razones isotópicas que no tenían nada que ver con la abundancia de los isótopos en la Tierra. Entonces, eso es cercano a tener una composición elemental distinta. Ustedes saben lo que son los isótopos, un mismo elemento por un distinto número de neutrones, que entonces tiene digamos, nos da una idea de cómo era la distribución isotópica del material que formó el sistema solar. Entonces, ¿cómo se hace este análisis? Aquí hay un ejemplo a mano izquierda. Tenemos un ejemplo de una inclusión de aluminio y calcio. Entonces, hay un elemento que se llama corundum, que es compuesto por Al2O3, bueno, hay una chacalada más de minerales que aguantan altas temperaturas y se cristalizan. Y estos son los primeros elementos en formarse en la atmósfera de gigantes rojas. Entonces, a medida que una estrella como el Sol se enfría, esa estrella baja la temperatura de alrededor de 1600 Kelvin, cuando es su temperatura efectiva,
y puede empezar a condensar moléculas y minerales. Y estos minerales después son soplados a través de vientos estelares, que ya, los cuales ya mencionamos, y se mezclan en el medio interestelar con la sopa interestelar para formar nuevas estrellas y nuevos planetas. Entonces, esta inclusión de que tenemos acá a la izquierda, entonces, son ejemplos de inclusiones presolares, y están, ustedes ven, si se fijan, están capturadas en esa matriz oscurita que la rodea. Es una matriz carbonácea típica de la química de objetos en las afuera del sistema solar, donde predomina el carbón comparado al oxígeno por procesos químicos en el disco protosolar. Entonces, estas inclusiones nos dicen, vienen entonces de la atmósfera de estrella evolucionada, y tienen entonces una diversidad de composición química. No todas tienen la misma, dependen de qué estrella vinieron. Y acá tengo otro ejemplo en que hay una matriz de grafito y una pequeña inclusión de carburo titanio, que entonces también fue condensada en la atmósfera de una gigante roja. Entonces, cuando tenemos eh, carburo de titanio o carburo de silicio, SiC es una estrella rica en carbón. Cuando tenemos este tipo de inclusión es una estrella rica en oxígeno. Que son dos caminos muy distintos en la evolución estelar. Y bueno, que vamos a tratar de mencionar en este capítulo. ¿Okay? Entonces, con el análisis isotópico de estas inclusiones, uno puede inferir sobre la historia del enriquecimiento químico del universo. Entonces, eso son palabras mayores, y igual es impresionante, porque uno siempre se imagina que uno solamente se puede hacer astronomía y astrofísica o cosmología, bueno, estudiando la radiación fósil del Big Bang, o estudiando galaxias lejanas, o usando telescopios poderosos para poder estudiar los aspectos de la estrella y todo eso. Pero acá tengo un ejemplo, les muestro un ejemplo en los cuales la convergencia de la geología con la astrofísica conduce a lo que llamamos cosmoquímica, que es entonces el estudio del enriquecimiento químico del universo en base a la composición química de los meteoritos. Entonces acá en este gráfico tenemos este ejemplo de medición de razón isotópica de oxígeno 17-16 versus oxígeno 18-16 en distintos tipos de inclusiones. Entonces acá tienen el corundum, los otros no los conozco, pero bueno, los silicios. Entonces, corundum y silicio también participan del mismo tipo de estrellas, rico en oxígenos. Y acá todas estas letras raras se refieren a en qué parte de la evolución galáctica podrían ser producidos estos elementos. Sí, dije evolución galáctica, en el sentido que acá tengo una flecha que muestra cómo la evolución galáctica, es decir, el reciclaje de material estelar. Tenemos una estrella que genera nucleosíntesis, que termina su vida en una nebulosa planetaria, una supernova, o simplemente sopla vientos, pierde material, se mezcla ese material con el medio interestelar, forma nuevas estrellas. Ese reciclaje es lo que llamamos evolución galáctica. La evolución galáctica, entonces, tiraría esta razón isotópica en dirección de esta flecha negra que vemos acá. ¿Okay? Este de acá, entonces, son otros procesos estelares, como por ejemplo este hot bottom burning, que ocurre para una estrella de 7 masas solares, que es la producción de helio a través del ciclo CNO en la base de una envoltura convectiva de una estrella masiva como esta. Entonces, esto muestra los distintos procesos nucleares que alteran esa razón isotópica. Ustedes ven entonces el nivel de complejidad del cual estamos hablando, porque hay que considerar un rango de estrellas con distintas composiciones iniciales, y hay que promediar sobre todas ellas para poder construir estos modelos de evolución
galáctica. En fin, eso para contarle que nucleosíntesis y cosmoquímica no son temas tan abstractos, y que incluso eso lo podemos ver en el laboratorio directamente en la escuela, por ejemplo, y hay gente del departamento de geología que se dedica justamente a estudiar meteoritos y sus composiciones químicas. Es un área de desarrollo fuerte en este momento en Chile. Ok, entonces, fusión nuclear tiene que ver con la idea de generar energía fusionando núcleos atómicos. Entonces, ¿cómo funciona eso? Bueno, muy sencillo, seguro que ustedes ya lo saben, ya lo escucharon hablar. Esta parte de la materia en realidad es súper fácil, lo que queda de la materia. O sea, lo que podemos hacer ahora es súper fácil, porque seguro que uno, si va a hacer modelos realistas de interiores estelares, se puede demorar una vida. Pero este material introductorio es fácil, lo que quiero decir, ¿no? Que entonces, claro, la energía de obligación de un núcleo se define de esta manera. Es la masa de los componentes menos la masa del conjunto. Es decir, acá, por ejemplo, tengo un ejemplo para helio, ¿no es cierto? Entonces, aquí se normaliza la energía por nucleón, por el número de masa A. Entonces, para helio es 4, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los componentes de helio? Bueno, tenemos 2 protones y 2 neutrones, son estos 4 nucleones. Y lo resto con la masa del helio, y resulta que no son iguales. La diferencia, hay un delta de masa ahí. ¿Ok? Hay, esta diferencia de masa es pequeña comparado a la masa de uno de los nucleones, pero existe. ¿Ok? Entonces la masa de helio es menor que la masa de sus constituyentes separados. Significa que si yo junto los 4 constituyentes, libero delta m por c cuadrado de energía. Y acá está el valor en mega electron volts. ¿Okay? Entonces, esta idea permite, bueno, este fenómeno se resume entonces a través de este gráfico típico. En el eje X tengo el número de masas de los elementos, ¿okay? Y acá tengo la energía de ligación en mega electron volts. Acá le ponen el negativo, un poco lo mismo de cómo uno lo vea. O sea, en el fondo el negativo es poner esto menos eso o lo anterior. Pero también significa que, bueno, no es tan elemental en realidad, porque también está siempre la convención de que esta energía de ligazón es una energía potencial, con cero en infinito. Es decir, que si yo tengo un sistema con energía positiva, no sería un sistema ligado, sería un sistema desligado. Entonces, si yo tomo como referencia de la energía potencial en infinito, esta energía de ligación efectivamente es negativa, es una energía potencial de la interacción fuerte. ¿Okay? De ahí viene esa energía. Entonces, acá tenemos deuterio, helio, litio, helio, nitrógeno, carbono, etcétera, en función de su número de masa. Es decir, es la energía de ligación de cada uno de estos elementos, isótopos, ¿no es cierto? Tomando los isótopos de hidrógeno. Y vemos entonces que la energía de ligación por nucleón aumenta hasta llegar a hierro y después disminuye. ¿Qué significa eso? Significa que si yo separo, por ejemplo, oxígeno, si divido oxígeno en todos sus componentes, voy a perder energía. O sea, quiero decirle que si tomara oxígeno 16, ¿ok? Y lo divido sus 16 nucleones entre los 8 neutrones y los 8 protones, ¿ok? Y los tomo aparte. Esto me va a dar una energía en reposo de la sumatoria de mc cuadrado. Pero si los junto, me va a dar un puro núcleo de helio de oxígeno 16, y esa masa va a ser inferior a la de su constituyente. La diferencia es 16 veces este numerito, 8,5. ¿Okay? Entonces, la fusión de oxígeno produce la fusión neta, es decir, partiendo desde protones, para producir oxígeno, voy a liberar 8.5 megaelectronvolt multiplicado por 16. ¿Okay?
Y entonces este proceso funciona súper bien. Vamos generando fusión a medida que voy construyendo estos elementos hasta llegar al peak de hierro. Entonces, el Iron Peak corresponde a esta parte, en este diagrama. Entonces, en este diagrama, esta parte es un máximo. Y vemos que no podemos seguir formando elementos a través de la fusión nuclear. El resto de los elementos se produce a través de la captura de neutrones y de explosiones de supernovas. El captura de neutrones, dije bien, ¿ok? Entonces, esto corresponde a otro mecanismo que el que sustenta las estrellas, otro mecanismo que el que actúa en los núcleos estelares, ¿no es cierto? Ok, entonces, sí, acá tenemos entonces, eso es lo que estaba mencionando, lo de los elementos del PIC. Y acá tenemos un ejemplo, al principio de la cadena protón-protón, protón-protón, está este eslabón, ¿no es cierto? Eso ya lo habíamos visto, la cadena protón-protón, que ocurre entonces en el interior del Sol. Uh, y la cadena protón-protón entonces ocurre, bueno, es un árbol más complejo, pero el primer eslabón es dos protones forman un deuterio, un positrón y un neutrino, ¿ok? Entonces, acá la diferencia de masa entre el deuterio y los protones arroja 0.4 megaelectronvolts. Entonces, este es un ejemplo interesante porque esto obviamente no toma en consideración la masa del neutrino ni la masa del electrón. O sea, la masa del electrón, del positrón, es una milésima la de los nucleones y la masa del neutrino, para que hablar, ¿no? Es mucho menor. Entonces, esta diferencia solamente toma en cuenta la masa en reposo del producto, menos la de los constituyentes. Sin embargo, el positrón, este de acá, ya lo vimos. Lo primero que hace el positrón es aniquilarse con el electrón. Y esa aniquilación genera dos veces la masa del electrón por c cuadrado de energía, ¿no es cierto? Porque tengo la masa en reposo del positrón y la masa en reposo del electrón, los combino y se forma entonces este radiación, ¿no es cierto? Se aniquilan el electrón con el positrón para formar energía. Entonces, el neutrino también se lleva su tajada de energía cinética y el balance neto, entonces, es 0.420 más 1.022 menos lo que sería el neutrino, y esto es la cantidad neta que arroja esta reacción nuclear. ¿Okay? Entonces, ¿cómo ocurren? Esta figura me salió pésimo. Las traje del libro guía del Leblanc, pero lo tengo que hacer de nuevo, no alcancé a hacerlo bien ahora. Pero creo que espero que puedan ver igual. Esto de acá es un resumen de cómo ocurre este proceso de fusión nuclear. No alcanzamos a ver en detalle la fusión nuclear, los modelos de fusión nuclear, pero los modelos del núcleo hoy en día, bueno, aquí en el libro guía hay dos, está el modelo de capa líquida y el modelo de capas. Son súper fenomenológicos al final, y así que ya les mencioné que existen áreas que desaparecen en la historia de la ciencia, y una de esas es la física nuclear. La física nuclear eh, existe más como rama de ingeniería hoy en día, más que como un tema de la de física fundamental. Más bien la gente que trabajaba en física nuclear ahora trabaja en física partículas. Entonces, en esto, en este diagrama lo que se resume es lo siguiente. Tenemos acá el potencial de un nucleón en la vecindad de un núcleo. ¿Okay? Entonces, el núcleo, bueno, acá imaginen que este
nucleón que impacta el núcleo, o sea, lo que tengo en X es posición, y lo que tengo en vertical es el potencial. Entonces, imagínense que lo que impacta el núcleo es un protón. Este es un protón y tiene carga más 1, ¿ok? Y va a incidir con un núcleo de helio, que tiene carga más 2, ¿no es cierto? Entonces, heavy repulsión colombiana, ¿no es cierto? Más con más no se quieren mezclar, ¿ok? Entonces, el protón primero siente la repulsión colombiana. Aquí tenemos graficado justamente ese potencial de repulsivo colombiano. Adentro, una vez que logramos entrar dentro del volumen del núcleo, acá se grafican los niveles de energía nucleares. ¿Ok? Y está claro que si yo excito mucho un núcleo, va a llegar un momento dado en que rompo el núcleo y entonces sale de los niveles nucleares no son infinitos, no es una caja dura infinita, sino que es posible que se termine, hay una energía de fisión del núcleo, ¿no es cierto? Entonces, acá está, a lo que me gustó de este gráfico, es que si se fijan, el protón que está acá tiene esta energía, y esa energía es inferior al peak de digamos, la energía de fisión. ¿Ok? Entonces, justamente, este cálculo es fácil de hacer. Uno sabe más o menos cuáles eran las temperaturas en el interior de la estrella, esperadas por el terreno ideal y todo eso, y las temperaturas no daban como para que la energía de equipartición por medio KT sea lo suficientemente grande como para fisionar un núcleo y entrar dentro del núcleo. ¿Okay? En los años 20, 1920, hace 100 años, ese era un tema de debate intenso, en que la gente decía que no había manera de hacer fusión en el interior de las estrellas, y hay una cita clásica de Eddington, diciendo que para los que no creen que pueda suceder fusión adentro de una estrella, entonces que vayan a encontrar algún lugar más caliente en el universo. ¿Okay? Porque ahora hay que hacer fusión y de alguna manera hay que generar los materiales, ¿cierto? Los elementos. Entonces, frase típica de Eddington de que mandó a freír monos a su detractor diciendo que fueran a encontrar un lugar más caliente del universo para poder generar fusión y generar los elementos. Entonces, la solución a este problema la propuso Gamow, y a ver si alguien se acuerda o sea, alguien sabe cómo finalmente se puede hacer fusión nuclear a pesar de que la energía de equipartición típica en el centro de una estrella no es suficiente como para entrar dentro del núcleo. ¿Cómo hace este protón para superar la barrera de coulombiana, para poder penetrar adentro del núcleo, aunque no tenga la energía suficiente como para poder subir y luchar? ¿Me han escuchado hablar de esto? ¿Efecto túnel o algo así? Vicente, sí lo escucho. ¿Efecto túnel o algo así? ¿No lo escuché muy bien eso? Efecto túnel. Exactamente. Gamos calculó entonces que, tomando en cuenta los desarrollos, esto de acá al principio del siglo XX, ¿no es cierto? Entonces, ya sabíamos de relatividad especial, pero aún faltaba todo el desarrollo de la mecánica cuántica que se estaba gestando en esa época. Y Gamos entonces calculó el coeficiente de transmisión de este protón para poder entrar adentro del núcleo por efecto de ok, miren, como les contaba, los martes tengo este compromiso para mi hijo. No puedo seguir haciendo clase ahora, vamos a dejar la clase hasta acá, pero quería ofrecer estas oportunidades de hacer unas mini presentaciones. Um, em, ok, aquí tengo una, Benjamín quiere presentar. Vicente también y Santiago. Benjamín, Yo la del meteorito de Allende. ok, eso es la pregunta. Lo que quiero que presente es que me hable de las incursiones presolares, el material que encuentre sobre las incursiones presolares en el meteorito de Allende o cualquier otro. Vicente, creo que usted también después. Hay dos temas más, el de la hélice y el cangrejo. ¿Dónde están esos temas? En internet. En No, pero internet. los temas como que puso como... Es que ya no está compartiendo. No lo estoy compartiendo, no. Pero yo le cuento,
El de la hélice es una nebulosa planetaria, una enorme nebulosa planetaria que se puede ver con binoculares, en el hemisferio norte, me parece, sí, sí. Y un objeto muy bonito. Se quería que nos hablara sobre el origen de la hélice, qué mecanismo físico la pudo producir, cuántos años tiene, a qué distancia está, ese tipo de cosas. Y lo mismo con la del cangrejo. El cangrejo es un resto de supernova, que es una supernova que explotó en el año 1000, observada por los astrónomos chinos, 1054. Entonces, creo que Santiago ahí había alzado la mano, no sé, Vicente, si ¿cuál prefiere, la del cangrejo o la hélice? La hélice. Y Pero, usted, profe, Santiago, se quedó con la... ¿Cómo? no, que quería decirle que le mandaron un correo respecto a lo de las presentaciones, ¿Ya? si lo podía ver después. Ya, después lo veo. Santiago, ¿usted quería tomar un tema también? Sí, la del cangrejo. Bueno, Martín, lo siento, parece que si quería un tema para hacer para el jueves. Ojo, estos temas son para el jueves. ¿Ok? ¿Estamos bien? ¿Benjamín? ¿O ya se desconectó? Ahí está. Benjamín, ¿estamos bien para el jueves? Ya. ¿Santiago? Ok. Bueno, me tengo que ir corriendo, disculpen. Jueves prometo partir a la hora, ojalá incluso un poco antes, no puedo, no puedo partir antes, pero entonces jueves seguimos con estos temas y partimos con las presentaciones de Benjamín, Vicente y Santiago. Profe, Diga, cámara, ¿puede subir las presentaciones? las que Esta ustedes, última. las Esta mías, última. ¿están La arriba? suya. ¿Está arriba? Ah, ya. ¿O estoy loco? No, A ver, profe, falta la anterior. ¿en serio? A ver, Sí, déjame ver. solamente hay 3. Ah, usted dice no las presentaciones, sino que las grabaciones. No, la clase. La presentación que usted sube a su página. ¿Verdad? No se actualizó. Ok, lo veo en la noche. Ah, ya. Y otra consulta, ¿esta clase entra en el control? No. Ah, ya. Gracias. Ok. Gracias, profe. Chao. La profe.